Muy buenas tardes, mi nombre es Edgar Cataño, soy especialista en asuntos de sostenibilidad e ingeniero industrial. Hemos venido trabajando estos asuntos por más de 20 años desde diferentes instancias, incluyendo Naciones Unidas, entidades del sector público, privado. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de la data para la sostenibilidad. El objetivo de esta presentación para la Universidad Militar es promover la importancia de la inteligencia artificial y la analítica de datos en general para tomar decisiones en la implementación de proyectos e iniciativas que muevan un poco la tendencia hacia el desarrollo sostenible, con particular énfasis en los servicios públicos domiciliarios, considerando que la gran batalla por la sostenibilidad se está dando justamente en las ciudades. Ello contribuirá enormemente al cumplimiento de la Agenda Global de Desarrollo. Como contexto, quería simplemente señalar cómo hoy en día estamos viviendo una reorganización geopolítica global. En general, el mundo está viviendo grandes transformaciones. Estamos experimentando una fase también de transición energética, de la cual depende en gran medida la geopolítica. Vemos, por ejemplo, la guerra en Ucrania, en Rusia. Esto afecta enormemente, por supuesto, la eficiencia energética, la transición energética. Estamos viviendo actualmente una revolución tecnológica sin precedentes. Vemos como la nueva fuerza que le imprime la inteligencia artificial a los diferentes sectores económicos está modificando sustancialmente la correlación entre los diferentes actores y las fases, digamos, de aplicación, no solamente en las empresas, sino también a nivel público, y cómo, por supuesto, que también las carreras y las profesiones se están viendo seriamente impactadas por el fenómeno o por estos nuevos instrumentos basados en la inteligencia artificial, que es básicamente también está muy relacionada con la analítica de datos. Vemos también, por otro lado, pues altos niveles de desigualdad, siguen aumentando las brechas de inequidad, de desigualdad en las sociedades. Esto genera más inseguridad, desconfianza. Vemos cómo se refleja esto también en migraciones masivas, gente buscando un mejor porvenir, pero también emigrando por cuestiones, digamos, climáticas y sociales. Entonces ahí hay una situación que hay que abordar. Y por supuesto, todo esto fundamentado en una urbanización, en una huella ecológica sin precedentes, ya que hoy en día más de 8.500 millones de personas habitan el planeta. ¿Qué está pasando? Hablaba antes de la nueva revolución tecnológica. Vemos como en la época de en la década de los 60 hay un auge, de los semiconductores, de empresas como Intel que se vuelven muy competitivas y son la base y el sustento del desarrollo tecnológico. En los 70 aparecen empresas grandes como Apple, como Oracle, como Microsoft, que se van a consolidar posteriormente a partir, digamos, del uso del computador portátil. Posteriormente nos movemos un poco más hacia la época de los 80s y vemos como los computadores y estas grandes marcas toman un auge importante, como Compaq, Dell, Acer, una serie de marcas relacionadas y Cisco, con servidores y con computadores, especialmente hardware, y por supuesto soportado por el software de Microsoft. Y en los 80s, pues vemos ya como en los 90s, vemos cómo se está moviendo, cómo se mueven empresas como Amazon a partir, digamos, del desarrollo ya del Internet, y como eBay y Google, empresas que surgen desde ese momento, comienzan a forjar pues unas instancias muy poderosas. En los 2000, primera década del 2000, vemos cómo van apareciendo empresas como Amazon Web Services, YouTube, que son servicios de streaming, y comienzan a posicionarse a partir, digamos, de la Facebook en su momento, y de contactos para contactar a la gente. Entonces vemos como ahí el auge del Internet comienza a generar una serie de dinámicas soportadas en el .com. En los 2010 ya se consolida de cierta manera todo lo que es los móviles, el auge de la telefonía celular, y ahí con ello
vienen WhatsApp, vienen Instagram, vienen empresas, digamos, que han venido consolidando servicios y toman un auge importantísimo, movilizando millones y billones de dólares. Y vemos como en el 2020 ya el auge y lo que ha venido sucediendo es, y especialmente a partir de noviembre del 2024, del 2023, perdón, fue el inicio ya como de la gran revolución de la inteligencia artificial con el lanzamiento de OpenAI. ¿Por qué los datos importan? ¿Y por qué estamos hablando de todo esto y cómo lo amarramos con la sostenibilidad? Es importante considerar que la toma de decisiones informadas es un instrumento fundamental para el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque debemos medir el desempeño de las instituciones y de las ciudades para moverse hacia estos instrumentos, hacia, digamos, que proyectos, iniciativas que tengan resultados concretos. Nos ayuda la data también para comprender mejor los problemas, para generar investigación y desarrollo, para generar a partir de la data y la analítica análisis predictivos que permitan, digamos, que anticiparnos a ciertas realidades, gestión de riesgos tanto ambientales como en general riesgos asociados a la seguridad humana, personalización y sobre todo diseño de mejores políticas públicas para fortalecer la gobernanza, que no es otra cosa sino la confianza entre las instituciones que operan en un territorio determinado y la confianza que se genera con los ciudadanos que habitan este territorio. La ruta de los datos es una maratón, no es algo de, digamos, no es un sprint de 100 metros, es una maratón y lo comparamos porque los datos es importante que primero se colecten y se limpien, luego se procesen, de cierta manera se analicen, para poder llegar, digamos, que a unos escenarios ya de analítica mucho más sofisticados donde podamos tomar acción. Entonces todo parte de una pregunta de qué vamos a solucionar y conduce a cómo tomar acción para solucionar esa inquietud. Todo esto atravesado por la ruta de los datos y por supuesto que en cada uno de estos pasos podemos encontrar valor agregado que se va a ir desarrollando en la medida que entendamos el por qué y para qué son importantes los datos y ese activo por qué es tan importante. En mi concepto particular, creo que el tener acceso a data que sea inédita, que sea recurrente, que sea veraz, le da ya a cada uno la posibilidad. Si tienes eso te da un negocio. Es decir, son activos hoy en día muy valorizados y que están tomando mucha relevancia. Por eso es importante tomárselo en serio y poder ver cómo la data y la analítica de datos se puede derivar en mejores oportunidades para generar ingresos. Los retos en temas de datos. Hoy en día se habla mucho sobre la data, sobre la gobernanza del dato. Por eso es necesario generar datos y estadísticas confiables, que sean de calidad y confiabilidad. En Colombia tenemos y en países latinoamericanos tenemos generalmente una sola fuente gubernamental para entregar los datos. Es importante que esto se descentralice, es importante montar mejores instrumentos para la captura e ingesta de datos a partir justamente, por ejemplo, del potencial de la telefonía celular y de las diferentes posibles fuentes de captura de información. Fuentes tanto privadas como públicas, acá hablamos de open sources, de fuentes abiertas para poder dar uso a esa información. Mediciones y metodologías innovadoras, es muy importante generar métricas que permitan revisar los avances, transitar hacia toma de decisiones de política pública intersectorial, es muy importante, no solamente cuando uno habla de salud, está hablando solamente del sector de salud, sino tiene que ver también con otros temas digamos colaterales que impactan la calidad de vida, entre ellos los asuntos económicos y otros asuntos de carácter social, y si uno no lo ve desde una perspectiva intersectorial se pierde, por supuesto que puede sesgar cualquier respuesta a una respuesta muy limitada. Es importante mirar la geoespacialidad, cómo se localizan los problemas y las soluciones en un marco, digamos, espacial. Los datos abiertos y el Big Data es de lo privado a lo público, cómo nos movemos de cierta manera en capturar mejor y más información en colaboraciones público-privadas, y allí es importante debatir sobre el gobierno del dato. Particularmente yo creo que los ciudadanos tenemos
necesidad, digamos, un deber de entregar información para que la gente que está tomando decisiones de política pueda tomar mejores decisiones. Si no conocen ni qué es lo que pensamos, ni qué es lo que tenemos, ni cómo somos, ni nuestras características, es muy difícil tomar decisiones de política pública que nos ayuden a solucionar los problemas que se nos van a presentar. Entonces, como ciudadanos, creo que eso es un tema importante, pero eso es un debate importante también por el tema de la confidencialidad de los datos y de la limitante del uso de los mismos. Es importante, como decía antes, la interoperabilidad, que se generen, digamos, que mecanismos de interoperabilidad, principalmente en los gobiernos, para que tengan una visión intersectorial, y esto tiene que ver con el uso de bases de datos y su interoperabilidad. Es importante trabajar cada día más en el cierre de brechas digitales para que la gente no se quede atrás. Es necesario, pues, que los territorios tengan acceso y que las instituciones de carácter público y privado puedan hacer transformaciones importantes para cerrar brechas digitales. Generar y posicionar la cultura del dato es fundamental porque no es usual. Y en Colombia particularmente tomamos decisiones muchas veces sin considerar los datos ni las evidencias. Es importante entonces generar una cultura del dato, que cualquier decisión que tomemos esté sustentada, tenga rigurosidad y esté basada, por supuesto, en la analítica de los datos. Y por supuesto movernos hacia un concepto de economía digital donde hay un gran potencial, enorme potencial para generar nuevos ingresos. El ciclo del dato. Quiero hacer acá una breve descripción de lo que es el ciclo del dato, porque queremos llegar a soluciones basadas en datos, donde está fundamentada la analítica avanzada, que puede ser descriptiva, predictiva, prescriptiva o digamos autónoma, pero lo importante de estas soluciones basadas en datos es que tiene que partir de la pregunta adecuada. Si no hacemos las preguntas adecuadas, no sabemos qué es lo que va a responder el modelo. Y el dato tiene que partir de las preguntas adecuadas para de esa manera hacer el diseño de la arquitectura de datos. ¿Cómo voy a resolver entonces? ¿Cuáles son los datos que necesito para poder resolver esta pregunta? Y con base en esa necesidad, pues establecen los mecanismos de captura y ingesta de datos. Una vez capturamos e ingestamos los datos, hay que hacer una preparación, una limpieza del dato para poderlos volver analizables estos datos y de esa manera pasar al siguiente paso, que ya sería la analítica avanzada. Si tenemos la pregunta adecuada, tenemos una adecuada capacidad de ingesta y de captura de datos, y si podemos limpiarlos efectivamente, seguramente nuestra analítica y las soluciones fundamentadas en datos pues van a ser más asertivas y van a ser más exactas. Esto de cierta manera es el fundamento de cómo funciona la inteligencia artificial, que no es otra cosa sino entrenamiento de modelos que le permiten anticiparse a tomar decisiones y a recibir preguntas, pero están fundamentadas en grandísimas cantidades de data capturadas de diferentes fuentes. Lo más importante es que esas fuentes sean verídicas, que sean inéditas y que por supuesto sean recurrentes para poder tener de cierta manera actualización en la información. El impacto de los datos en la economía, solo quiero señalar acá que la economía del dato puede contribuir en 10 trillones al PIB global en el 2025, de acuerdo con el World Economic Forum. Y por cada dólar invertido, si ustedes trabajan en el sector, en datos o ecosistema de datos, se genera entre 1 y 73 dólares de beneficio económico. Tenemos en este momento, vivimos un auge potencial de la inteligencia artificial, pero es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. ¿Qué significa eso? Estamos trabajando en la inteligencia artificial como una posibilidad de aumentar nuestras habilidades. ¿Por qué? Porque esto va a ir evolucionando y vemos cómo ha evolucionado, digamos, que la industria desde 2007, 2008, 2010, ya estamos viendo cómo se van moviendo y por supuesto en el 2025 tenemos hoy grandes firmas que están trabajando en modelos importantes de inteligencia artificial, y esto está cambiando, digamos, que el rol de nosotros como profesionales, y por supuesto está cambiando los modelos tradicionales educativos y los contenidos de los estudios de las profesiones. Los ODS son 17 objetivos adoptados por 193 estados en el 2015. Estos son los que guían o conducen, digamos, que el desarrollo sostenible en el mundo en 3 dimensiones básicamente, que son la económica, la social y la ambiental, y allí los ODS tienen 169 metas y 231 indicadores. Los invito para que los revisemos en detalle para saber exactamente a qué le están apuntando, porque hay una importante correlación entre esos indicadores, de tal manera que si uno le apunta a un ODS, también le está impactando a varios.
Esto propone un nuevo modelo de desarrollo que reconozca el carácter finito de los recursos y busca que cada Estado traduzca esto en políticas públicas para, por supuesto, cuidar la casa común. Para ir terminando, la IA para el desarrollo sostenible. Necesitamos generar datos en tiempo real para generar analítica de datos y poder hacerlo de manera recurrente. Nos puede ayudar a automatizar procesos y a personalizar y digamos que customizar recomendaciones, mejorar servicios al ciudadano y la interacción para poder tener acceso a la información, reducir ineficiencias, un mantenimiento preventivo con IA, mejorar la gobernanza, o sea, las respuestas al ciudadano del común, generar políticas públicas poniendo a la gente en el centro, pero a partir de data y de la consolidación, digamos, de políticas públicas fundamentadas en data, el aumento de la eficacia en el gasto público, porque la inteligencia artificial y la analítica de datos nos permiten mejorar la focalización de la inversión pública, y por supuesto que esto generaría confianza para generar alianzas público-privadas y dar un salto cualitativo en términos de democratización y de construcción de ciudades más efectivas y más competitivas y más incluyentes, y por supuesto para el desarrollo de nuevos proyectos y servicios. Con esto terminamos la presentación. Quería agradecerle a la Universidad Militar y simplemente mandar un mensaje. Es muy importante trabajar en los datos, construir esa cultura del dato para que como estudiantes y como personas que estamos profesionales nos podamos mover hacia un ambiente de rigurosidad para la toma de decisiones y para poder dar ese paso que se requiere hacia un modelo lineal de desarrollo, hacia un modelo circular que esté alineado con los principios de sostenibilidad. Muchas gracias.